reside en tener la mejor tecnología. Yo sé que se trata de proyectar que es malo, de que uno convierta desperdicios sólidos en energía. Yo creo que tenemos la tecnología para así hacerlo. Yo creo que está mal enfocado el decir que cualquier tipo de utilización de desperdicios sólidos para generar otros productos no es correcto. La tecnología en estos momentos nos permite a nosotros tener una manera muy proactiva y muy positiva de lidiar con estos desperdicios sólidos, que sí entiendo es uno de los problemas principales de infraestructura del Puerto Rico de hoy. Y ahora escuchemos la respuesta del licenciado Aníbal Acevedo Vilá. En el Puerto Rico de primera que te propongo, definitivamente hay que resolver este problema del reciclaje y el manejo de los desperdicios sólidos. Ese es un área donde no tenemos todavía un país de primera, y coincido con muchas de las recomendaciones del licenciado Berríos en esta área. Como cuestión de hecho, de las primeras cosas que haré cuando llegue a Fortaleza es llamarlo para reunirnos y discutir algunas de las buenas ideas que tiene en su programa de gobierno en el área ambiental. Pero aquí, de las 3 personas que están como candidatos, solo uno ya te falló en el área de reciclaje y de protección del ambiente. Mi programa de gobierno propone un programa agresivo de reducir en el origen para poder facilitar el reciclaje. Vamos a utilizar el proceso educativo, ahí es que está el origen. Vamos a profundizar en el currículo que ya se empezó a implantar en nuestras escuelas en términos de un currículo ambiental. Pero además, como parte de mis propuestas educativas, yo voy a requerir 50 horas de trabajo comunitario a los estudiantes de escuela superior. Y vamos a disponer que puede ser en proyectos de tipo ambiental, en proyectos de reciclaje. Y obviamente la basura que de todas formas no es posible reciclar, a la que tiene que ir a los vertederos, voy a ser exigente en que se cumplan con todas las normas ambientales. Y no le cerramos las puertas a ninguna nueva tecnología. Hay tecnología en Estados Unidos, hay tecnología en Europa, pero te voy a garantizar que sea tecnología ambientalmente correcta. La tercera y última pregunta sobre el tema de ambiente e infraestructura le corresponde a Rafael Lenín López. Va a contestar en primer término el doctor Pedro Rosselló, luego el licenciado Aníbal Acevedo Vilá y finalmente el licenciado Rubén Berríos. Doctor Rosselló, en 15 minutos usted propone para júbilo de los desarrolladores conceder permisos de construcción. Muchos de estos procesos fast track, término que tanto usted utilizó y utiliza, terminaron en sobornos y en premeditados cambios de órdenes en el camino que multiplicaron los costos proyectados en detrimento del ambiente y del erario. ¿Viene usted a hacer lo mismo? De nuevo, Lenín, creo que tengo que diferir de tu premisa. No es hacer un proceso rápido lo que conlleva corrupción. Corrupción puede también ser hacer un proceso lento y que permite entonces que se utilicen precisamente esos mecanismos de corrupción para circunventar a los pasos necesarios que se tienen que tomar. Así es que yo lo que sí propongo es que se haga todo de acuerdo con la ley y que se haga rápido. ¿Qué tiene eso de malo? Yo lo que propongo es que no estemos dándole vuelta a la noria y añadiendo costos para todos los proyectos que tenemos en Puerto Rico. Yo lo que propongo es que si hay unos permisos que hay que dar, que no tienen variaciones, que no tienen ningún impacto ambiental, que sí se den rápidamente y entiendo que se pueden dar por la agencia en 1 hora. Yo propongo que sí, que nos pongamos a trabajar. Yo propongo que no tengamos que seguir haciendo lo que se hace ahora, paralizando a nuestra economía, paralizando a nuestro pueblo, creando más y más desempleos precisamente porque se está dando la vuelta a la noria sin llegar a ningún lado. La corrupción se promueve precisamente si no hay apertura en los procesos, si no hay una manera rápida de resolver las peticiones de los permisos. Así es que ocurre la corrupción y lo que estamos proponiendo es que haya un sistema transparente y rápido, sí, rápido para darle el desarrollo que Puerto Rico se merece. Y ahora le corresponde el turno al licenciado Acevedo Vilá. Yo te voy a explicar lo que es esa propuesta de permisos en 1 hora o 15 minutos. No sé cuál es la gran diferencia. Esa es la privatización del proceso de permiso. Esa es la renuncia del gobierno a su responsabilidad
de velar que se cumplen con las leyes, con los reglamentos, las ambientales y también las no ambientales. Lo que te proponen es que entonces el ingeniero o el arquitecto ponga su título en riesgo. Si el permiso él se lo da él mismo, equivocadamente, pero si vivimos en 8 años como se robaron millones y millones de dólares, no era el título, a la cárcel era que los íbamos a mandar. Esta es la privatización del proceso de permiso. Yo te propongo que adoptemos de una vez y por todas el plan de uso de terreno, que ningún gobierno ha adoptado y que él no adoptó durante 8 años. Que ese plan de uso de terreno establezca las reglas de juego de los terrenos que son desarrollables y de los terrenos que no son desarrollables, del tipo de ciudad que queremos, del tipo de desarrollo rural que queremos. Ese es el Puerto Rico de primera que tú estás soñando y que yo te he comprometido a realizar. Un Puerto Rico donde hayamos descentralizado el proceso de permiso para que las decisiones se puedan tomar más cerca de ti y así las hacemos más rápido. Si tienes un plan de uso de terreno, si tienes planes de ordenamiento territorial y si tienes descentralizadas las decisiones, los permisos se pueden dar, si son legales, rápidamente. Pero lo que yo no voy a permitir es que el gobierno renuncie a defender tus derechos. Todos estos gobiernos, azules y colorados, son capaces de convertir el yunque en relleno y convertir la fortaleza en un parador. No están en serio. El turno del cierre de tema, en este caso de ambiente e infraestructura, lo inicia el licenciado Aníbal Acevedo Vilá. Como te dije, yo estoy comprometido con un Puerto Rico de primera. Y en unas áreas de infraestructura tenemos infraestructura de primera, pero te voy a dar 2 ejemplos donde todavía nos queda mucho por hacer. Agua. Y aquí hay una gran diferencia entre lo que yo te propongo y propone el señor Rosselló. Yo te propongo que construyamos 6 nuevos embalses, que construyamos 2 plantas de desalinización, que invirtamos 1.6 millones donde está el problema, en abastos de agua. Yo me comprometo a no privatizar la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Él, que en su programa dice no a la privatización, no te ha sido honesto porque a los pocos días ya dijo que estaría dispuesto a privatizar acueductos otra vez. Y te propone una cosa que él ha llamado un tubo y 7 llaves. Yo no quiero pensar que es el mismo tubo que tiene a varios en prisión ahora mismo. Pero mire, no va a la raíz del problema, abasto de agua. Su propuesta lo que va a hacer es repartir la escasez. Mi propuesta lo que va a hacer es ir al fondo del problema. Y otra área donde nos queda mucho por hacer, vivienda. Tuve que dar la batalla en Washington para descongelar 100 millones de dólares de vivienda pública que se la habían congelado por el desastre que nos dejó. Pero no me quedé ahí. Logramos una asignación de 700 millones de dólares para remodelar todos los residenciales en Puerto Rico. Y estoy comprometido con construir 50.000 nuevas viviendas y con expandir el programa La Llave para tu Hogar, que tanto éxito ha tenido. Al licenciado Rubén Berríos le corresponde ahora el turno de cierre de tema. Extraordinario. Otro turno más. ¿Y dónde está la posición con respecto a la enmienda del Código Penal con respecto a los crímenes ambientales? No quieren los crímenes ambientales porque son sus amigos los desarrolladores y no se atreven a echar hacia adelante. Aquí en Puerto Rico hay que enfrentarse. Imagínense ustedes, el licenciado Acevedo Vilá está hablando de vivienda. En vez de enfocarse hacia lo que preguntó la periodista, a construcción vertical y reconstrucción en los cascos de los pueblos. El doctor Rosselló, como yo le dije, habla del gran parque. Parece que le gustó la idea del gran parque nacional que nosotros presentamos, que se comprometan con ella, que va desde Bayamón hasta Piñones. Pero ¿cómo va a gustarle esa idea si los desarrolladores amigos de ellos son los que son dueños de Medio, Vaciotalegre y Piñones, y contra esa gente hay que enfrentarse? Ese es el problema de fondo, los grandes intereses económicos que quieren el billete ahora y no están dispuestos a la inversión a largo plazo, que es la inversión económica del ambiente, que dicho sea de paso, es el factor y la variable más importante para el futuro de Puerto Rico. No creen en el ambiente porque ambos son rehenes de los grandes intereses económicos de los grandes desarrolladores. Cierra con el tema de ambiente e infraestructura el doctor Pedro Rosselló. Es interesante, y ustedes han visto cómo el candidato del Partido Popular habla como si él hubiera recién llegado a Puerto Rico. Habla como si él no tuviera nada que ver con lo que ha pasado aquí en Puerto Rico en los últimos 4 años. Yo recuerdo
hace 4 años cuando dijo que Sila Calderón y él eran un equipo. Yo recuerdo cuando muchas de las promesas que está haciendo ahora las dijo hace 4 años, las mismas. Y yo me pregunto si estamos aquí dispuestos a seguir dándole la vuelta a la noria, oyendo propuestas y lavándose las manos como si nunca estuviera en Puerto Rico, como si no fuera parte del desastre que es este gobierno. Yo les recuerdo que aquí hay una gran diferencia, y la diferencia es en la capacidad de hacer obra para Puerto Rico, en la capacidad de traer progreso para nuestra gente. Esa es la gran diferencia. Él habla de una propuesta de agua. Durante nuestra administración, y lo vimos ahora en esta tormenta, ese superacueducto que él tanto le echa la culpa, fue la que permitió que todos los que residen en la costa norte tuvieran agua. Son 100 hasta 100 millones de galones diarios que se le añadió al abasto de agua. Esta administración del candidato popular no le ha añadido una gota a los abastos de agua, ni un megavatio a los abastos de energía del pueblo de Puerto Rico. Esa es la realidad, incapacidad. Vamos ahora al tercer tema de la noche, que es economía. La primera pregunta la hace Celimar Adames. Licenciado Berríos Martínez. El insaciable consumidor puertorriqueño mantiene a un robusto sector comercial que paradójicamente se sostiene sobre las espaldas de empleados a tiempo parcial. Un 75% de la fuerza laboral, en su mayoría mujeres y madres solteras, se ven por lo tanto atadas a las ayudas gubernamentales. Ningún gobierno se ha atrevido a enfrentar a los grandes comercios, al punto que la controversia le costó el puesto a un secretario del Trabajo preocupado por esta situación. ¿Qué alternativas tienen para este grupo de trabajadores? Al inicio de mis turnos, yo dije que ustedes iban a oír muchas ideas buenas, pero que el problema es que esas ideas buenas no tienen credibilidad. Y uno de los ejemplos mejores es este, porque no se atreven a enfrentar a los grandes intereses económicos, es que no se atreven a defender a los trabajadores a tiempo parcial. Como usted muy bien dice, le costó el puesto a un secretario del Trabajo y ustedes oyeron el clamor en el cielo de ambos candidatos cuando eso sucedió. Por supuesto, porque eso es como las enfermeras. Usted le da exenciones. ¿A quién? A los dueños privados del hospital, y a la enfermera le niega. ¿Qué le niega? Un triste aumento de sueldo. Por supuesto que hay que darle a estos empleados a tiempo parcial, la mayoría de los cuales son jóvenes, los derechos que le competen por ley para tener un mejor nivel de vida. Pero mientras sigamos con administraciones que se deben a los grandes intereses, nada de esto va a suceder. Quiero decir, además de eso, que en el país el problema básico de la economía es el estancamiento absoluto de nuestra economía, mientras otras economías más pequeñas que Puerto Rico le pasan por al lado a Puerto Rico. 9 de los 10 países más prósperos del mundo son más pequeños que Puerto Rico. Muchas gracias. Le corresponde contestar ahora al doctor Pedro Rosselló. Aquí lo que le preocupa a nuestro pueblo es tener la oportunidad de ganarse la vida honradamente. Eso se traduce en oportunidades de empleos o en oportunidades para las empresas. Eso se traduce en que todo puertorriqueño pueda tener una oportunidad precisamente de, a través de su labor, ganarse el pan diario para su familia. Aquí la gran diferencia entre nosotros es la capacidad. Aquí los tres hemos sido electos en algún momento por el pueblo de Puerto Rico, por ti, para que traigamos progreso, para que traigamos justicia, para que traigamos un desarrollo económico y social a nuestro pueblo. Y cuando vemos los resultados, más allá de las promesas, que son las mismas promesas que se hacen cada 4 años, los resultados están claros. Nuestra administración creó más empleos para un periodo similar que nunca antes. Nuestra administración logró bajar el desempleo al nivel bajo de 8.9 cuando comenzamos en 17. Nuestra administración bajó el número de desempleados en Puerto Rico, y la administración del candidato popular, el que dijo que era un equipo con Sila Calderón, lo que ha hecho es permitir que suba el desempleo, que suba la tasa nuevamente
y que más y más personas no tengan la oportunidad de ganarse la vida honradamente. Capacidad, resultados, de eso es lo que se trata. Y ahora vamos a escuchar la contestación del licenciado Aníbal Acevedo Vila. Señor Rosselló ha mencionado a Sila en 2 turnos. No sé si es que no se ha dado cuenta que Sila no está en la papeleta. Si tiene una obsesión con Sila y si hubiera preferido debatir con Sila, se le pasó el tiempo. Eso fue hace 4 años atrás, cuando usted no se atrevió a correr en contra de ella. Esa es la verdad. Si en algo yo no vengo para más de lo mismo, es en la creación de empleo. Y no hay la más mínima duda que aquí ha habido un cambio en la estructura laboral. Y estoy de acuerdo con la premisa de la pregunta. Hay en unos sectores, especialmente el del gran comercio, demasiados empleados a jornada parcial. Y si hay que revisar las leyes para darle derechos que se le quitaron bajo el anterior gobierno, estamos en la disposición de hacerlo. Pero ese Puerto Rico de primera, del que te he estado hablando esta noche, plantea que el desarrollo económico y la creación de empleo no dependa más de que la salvación viene de afuera. Este es un pueblo grande, este es un pueblo creador. Y mi propuesta de desarrollo económico, apoyo al de aquí, lo que plantea es que pongamos la inversión en manos de los puertorriqueños y que hagamos una inversión extraordinaria en nueva tecnología. ¿Por qué aquí somos la capital del mundo en producción de medicina y sin embargo no hemos podido prácticamente inventar ni una sola medicina? Recientemente en Cagua visité una compañía de tecnología. Empezaron construyendo computadoras. Ahora tienen hasta una patente para sistemas de cámaras de video. Esa es la ruta del futuro, eso es apoyo al de aquí. Vamos a la segunda pregunta sobre el tema de la economía. Maricelis Rivera del Vocero tiene esta pregunta. Doctor Rosselló, Puerto Rico no conoce en tiempos modernos otra forma de economía que no sea la subvencionada mediante créditos contributivos. Con la cancelación de la sección 936 bajo la administración que usted presidió, se aprobó la 30A por un término limitado de tiempo. El que resulte electo entre ustedes tendrá apenas 1 año para lidiar con la eliminación de esa fórmula, porque el Congreso no aprobó la 956 que impulsaba el licenciado Acevedo Vila. ¿Qué alternativa proponen, tomando en consideración las tendencias y repercusiones de la globalización? Creo que esa es una excelente pregunta, pero antes de eso tengo que hacer una respuesta a esto de que doña Sila Calderón no está en la papeleta. La realidad es que si ella no llega a salir de su aspiración a ser candidata, el candidato actual del Partido Popular tampoco estuviera en la papeleta. Porque sin haberse dado cuenta, aquellos de su propio partido que están aquí, le reconocieron que no tenían la capacidad y lo sacaron de la papeleta, sin ni siquiera decírselo. No solamente para la gobernación, sino también para su incumbente posición de comisionado residente. Yo creo que los que lo conocen bien tomaron la decisión y solamente por carambola tenemos hoy un candidato del Partido Popular que está aquí presente y no la otra candidata. Ahora, en términos de la pregunta, tengo que decir que es correcto. Las exenciones contributivas no pueden ser el mecanismo para el desarrollo de esta economía en un mundo globalizado y en una economía del conocimiento. Tiene que ser basado en 2 elementos. 1, el desarrollo de nuestras capacidades humanas en la infraestructura humana y 2, en el desarrollo de nuestra infraestructura física. Eso es lo que va a permitir que Puerto Rico sea exitoso en esa economía globalizada donde podamos competir por nuestras propias capacidades. En un turno subsiguiente seguiré desarrollando ese tema. Escuchamos ahora al licenciado Aníbal Acevedo Vila. Señor Rosselló, yo estoy aquí para hacerle frente a lo que usted representa, como ya lo hice una vez en la quinta columna y lo derroté, o se le ha olvidado. El pueblo de Puerto Rico sufrió una traición horrible cuando el pasado gobernador entregó posición de comisionado residente. Yo creo que los que lo conocen bien tomaron la decisión y solamente por carambola tenemos hoy un candidato del Partido Popular que está aquí presente y no la otra candidata. Ahora, en términos de la pregunta, tengo que decir que es correcto. Las exenciones contributivas no pueden ser el mecanismo
para el desarrollo de esta economía en un mundo globalizado y en una economía del conocimiento. Tiene que ser basado en dos elementos. Uno, el desarrollo de nuestras capacidades humanas en la infraestructura humana, y dos, en el desarrollo de nuestra infraestructura física. Eso es lo que va a permitir que Puerto Rico sea exitoso en esa economía globalizada, donde podamos competir por nuestras propias capacidades. En un turno subsiguiente seguiré desarrollando ese tema. Escuchamos ahora al licenciado Aníbal Acevedo Vilá. Señor Rosselló, yo estoy aquí para hacerle frente a lo que usted representa, como ya lo hice una vez en la quinta columna y lo derroté, o se le ha olvidado. El pueblo de Puerto Rico sufrió una traición horrible cuando el pasado gobernador entregó la herramienta que era las 936. Mi propuesta de desarrollo económico no está cimentada única y exclusivamente en nuevos incentivos, pero yo voy a dar la batalla por nuevos incentivos porque pongo la creación de empleos por encima de cualquier ideología política. No hay nada más mezquino que quitarle el empleo a alguien. Y aquí me acompaña Juan Carlos Colón. Trabajaba en una empresa 936 y perdió el empleo por culpa del señor Rosselló. No solamente perdió el empleo, sino que los fondos que él creó para sustituir esos empleos, ahora hemos descubierto, el famoso fondo PRIF, ahora hemos descubierto que en diciembre del último año de él, mientras por un lado le conseguían la pensión, sus amigos, Xavier Romeo, Álvaro Cifuentes, repartían los millones de los empleos de Juan Carlos entre sus amigos. Y cuando le preguntaron al señor Rosselló si todavía confiaba en Romeo y Cifuentes por lo que hizo, dijo que sí. Juan Carlos te dio la contestación. Para él, siempre sus amigos han sido primero que tú. Y ahora el licenciado Rubén Berríos. Sí, este pueblo se merece algo mejor que este tipo de debate que ustedes han escuchado esta noche. Hay que respetar más a nuestro pueblo. Vamos a continuar con el desarrollo económico, cuyos partidos, los de ambos, lo tienen en el piso. Mientras otros países en el mundo más pequeños que Puerto Rico nos pasan por al lado, Puerto Rico permanece estancado porque ellos han optado por las exenciones y los privilegios. 30, 936, 956, todo eso se cayó y eso no tiene futuro. Y hace años el Partido Independentista, bajo ambas administraciones, populares y PNPs, le ha venido explicando a este pueblo y sometiendo proyectos en la legislatura que hay una forma distinta, un plan maestro de incentivos para desarrollar a Puerto Rico, a través de una sección que se llama la 901, que es una sección aplicable a todos los países del mundo del Código de Rentas Internas de Estados Unidos. Pero hay que aprobar una ley especial aquí a esos efectos y no se ha hecho. Y hace 15 años que vengo insistiendo para que no pierdan los empleos los puertorriqueños y ellos se obstinan en más de lo mismo. ¿Por qué? Porque son amigos de las grandes corporaciones 936 y 956, que lo que le interesa es la ganancia excesiva y de inmediato. Y esas mismas corporaciones hoy en día se están yendo a otros países en donde están las 901 y allí están mudando sus operaciones y los empleos que deben ser de Puerto Rico. Y ellos no han hecho nada. Rafael Lenín López, presidente del Overseas Press Club, hace la tercera pregunta sobre este tema de la economía. Lenín. El megapuerto es uno de los proyectos presentados como puntero en el desarrollo económico del país, mientras en jurisdicciones cercanas a nuestra isla proyectos similares están adelantados y amenazan los planes que se tienen para la zona sur o el este. En el caso de la propuesta del PNP, el presente gobierno ha detenido, según trasciende hoy, negociaciones, lo que mantiene el mismo con un atraso de 2 años. ¿Ha sido este gobierno negligente en el desarrollo de este proyecto? Nada, yo creo de transbordo Rafael Cordero Santiago y creo que debe ser en Ponce. Yo no voy a permitir que vuelvan a castigar a Ponce, que se lo quiten a Ponce. Las obras de construcción ya empezaron en su primera fase y si visitan el puerto van a ver unas nuevas grúas que se han instalado. Hay que llevarlo a su completación final y están en el proceso de permiso. Hoy ha trascendido que no se han roto las negociaciones. Yo creo en el puerto de transbordo. Voy a hacer realidad ese sueño de Rafael Cordero Santiago. Le vamos a añadir una área industrial de valor añadido para que cree los empleos que necesita esa área. Yo creo en un desarrollo económico descentralizado,
no en la visión del pasado de que los buenos empleos solamente podían ser aquí en San Juan. Esa es la visión de futuro, ese es el Puerto Rico de primera, del cual te he estado hablando esta noche aquí. No solamente es el puerto de transbordo, como te dije anteriormente, es invertir en las empresas puertorriqueñas, es garantizar que el gobierno de Puerto Rico tenga que comprar más servicios aquí a empresas puertorriqueñas, es garantizarle a esas empresas puertorriqueñas que el gobierno va a pagarle a tiempo, no lo que se ha visto durante años y años, que las empresas tienen que acabar financiando el propio gobierno. Yo tengo un compromiso con la creación de empleo. Y vuelvo y te repito, yo no vengo para más de lo mismo. Apoyo al de aquí es la respuesta de futuro. Gracias, licenciado. Y ahora contesta el licenciado Rubén Berríos. Patriota, al licenciado Aníbal Acevedo Vilá y a su partido le ha tomado 65 años poner primero al de aquí. Y ya sabemos que todos los días hay más desplazamiento de lo nuestro y más asimilación y anexión a los Estados Unidos. En cuanto al superpuerto, ese superpuerto de Ponce, el cual todos nosotros nos gustaría que estuviera allí y que parece que hay dificultades con su desarrollo, va a ser un superpuerto o un puerto de transbordo manco. Y va a ser manco porque la ley de cabotaje es una de esas leyes que ellos no se atreven a enfrentar, porque es una ley, como dije al principio, de los Estados Unidos, y ellos no se atreven a reclamar para Puerto Rico el derecho para transportar nosotros en barcos más baratos y así poder crear mucha industria de valor añadido a través del superpuerto en Ponce. Yo quiero decirle a ustedes que esto es una especie de engaño, será un puerto regional, pero un puerto de transbordo de verdad no será, porque podrá haber muy poco valor añadido, a menos que ellos se dedican a hacer a favor de la ley de cabotaje lo que hacen a favor de las corporaciones 936, demandar de Estados Unidos que nosotros tengamos el poder sobre el cabotaje para que ustedes vean qué clase de emporio montamos en la zona de Ponce. Y me alegro que el amigo esté pensando en ese sueño de Cordero Santiago, porque es el único sueño de Cordero Santiago que él sigue. El otro sueño, él no se atreve ni a reclamar el español como idioma oficial en Puerto Rico. El doctor Pedro Rosselló contesta la pregunta de Lenín López. Sí, yo ya he llegado al punto que me he acostumbrado a que me echen la culpa de todo lo malo en Puerto Rico y todos los fracasos del liderato popular. Y repetitivamente te recuerdo que verás lo mismo. Primero, tratar de divorciarse de lo que ha sido su administración y el fracaso que ha traído esa administración a Puerto Rico. Y segundo, como dije anteriormente, a falta de demostrar una trayectoria positiva, de poder decir cuál es la capacidad que tiene, entonces va al ataque personal y a la fabricación de casos que también es en su naturaleza. El puerto de Ponce, otro engaño. Si vas a la página de internet del Puerto de las Américas, encontrarás que la proyección a su máxima extensión es para 1.4 millones de TEU. Eso es una unidad de transbordo, una unidad de contenedores que hay para medir la capacidad que tiene el puerto. 1.4 millones de TEU, 20% solamente para transbordo. 280.000 TEUs al año no representan un puerto de transbordo. Ese es el engaño que están haciéndole al pueblo de Puerto Rico. Yo estoy comprometido, sí, que se desarrolle ese puerto de Ponce a su máxima capacidad, pero también tenemos que estar claros que esto no es un puerto de transbordo, esto será un puerto de carga doméstica entre Puerto Rico y el resto de los estados. La ronda de cierre de tema la inicia el licenciado Rubén Berríos. Sí. Desgraciadamente, sin la ley de cabotaje, el puerto de Ponce va a ser un puerto regional, pero se puede exigir la ley de cabotaje. La eliminación, ¿por qué no lo hace el licenciado Aníbal Acevedo Vilá de verdad y el doctor Rosselló? Porque ellos en verdad están interesados en la integración económica de Puerto Rico a los Estados Unidos y no en que Puerto Rico pueda comerciar con Estados Unidos ampliamente, pero unirse al mundo en comercio también. Así es que desgraciadamente, vuelvo a repetirle, esto no tiene futuro si tuviéramos un gobierno de uno de ellos dos. Por último, yo quiero decir con respecto a la economía que hay un problema muy grande en el país, que se toca muy poco, que es la reforma contributiva. Estos señores, porque se deben a los grandes intereses, o sus partidos se deben a los grandes intereses, ¿qué han hecho? Que le dan las exenciones
a las ganancias de capital. Los rendimientos, las ganancias de capital, ahora pagan menos, una cuarta parte de lo que pagaban antes, porque uno lo bajó y el otro los bajó más. Mientras eso sucede, la clase media puertorriqueña sigue cargando con el peso contributivo. Los que no tienen aportan y los que tienen en exceso no aportan. Y eso es una tragedia para Puerto Rico, mientras las corporaciones a las cuales ellos se deben se llevan del país 29.200 millones de dólares el año pasado nada más. Ahí es que hay que ir para recoger el dinero para la obra pública en Puerto Rico y hay de más. Ahora le corresponde el turno para el cierre de tema al doctor Pedro Rosselló. Me alegra que el licenciado Berríos mencione la ley de cabotaje, porque precisamente esa es una de las promesas que hizo el candidato del Partido Popular hace 4 años. Y si miran también ahora, es otra promesa nuevamente. De nuevo, como si él no tuviera que ver con nada que ha ocurrido durante el fracaso de esta administración. Y yo creo que tenemos que mirar el desarrollo económico y ver cuáles han sido las capacidades. Aquí hay 2 periodos, hay 3 periodos de hecho, que se pueden contrastar. A principios de los 90, 91, 92, nuestra economía crecía a menos de 1%. Durante los 8 años de nuestra administración, triplicó el ritmo de crecimiento a más de 3.3%. Ahora, en la administración de este candidato del Partido Popular, que se quiere zafar, pero que no lo puede hacer, porque históricamente no lo puede hacer, en esta hemos vuelto a unos crecimientos que son alrededor de 1% anual. Esa es la capacidad que te presentamos nosotros. No es meramente atacar personalistamente, no es meramente fabricar casos y pedir contestaciones. Hay que demostrar la capacidad. Y aquí tienes contrastes claros en la capacidad nuestra de crear crecimiento económico para Puerto Rico, de crear empleos y oportunidades para nuestra gente, y el fracaso de la administración del Partido Popular. Cierra esta ronda sobre el tema de la economía el licenciado Aníbal Acevedo Vila. Rubén me escuchó muy bien. Precisamente lo que estoy planteando para el futuro es un cambio dramático. Él tiene razón. Hasta hoy, por los pasados 60, 65 años, no se hizo del capital local, del de aquí, el motor del desarrollo de nuestra economía y de la creación de empleo. Y en eso yo creo y lo voy a hacer. Señor Rosselló, no te es totalmente honesto. ¿Sabías tú que en los 8 años del gobierno popular de Hernández Colón se crearon más empleos que en los 8 años de él? Ve a mi página de internet www.anibalgobernador.com y vas a ver las estadísticas oficiales. Es más, en lo que va de este cuatrenio, que él tanto critica, ya se han creado más empleos que en el último cuatrenio de él. Y eso que sí la tuvo que bregar con el desastre que él nos dejó cuando salió corriendo, y tú lo viste por televisión, en el aeropuerto el 2 de enero del 2001. En el área de desarrollo económico hay que hacer una reforma contributiva de verdad. Y yo me comprometo a darle alivio contributivo como nunca antes visto a la clase media asalariada. Toda mi vida he sido un asalariado. Espero el 15 de abril, hago los cálculos igual que tú. A veces he tenido que coger prórroga automática. A veces tengo la noticia alegre de que me llegaba un reintegro. Mi propuesta es para que si tú eres maestro, policía, empleado de construcción, clase media asalariada, vamos a hacer una reforma para que tengas más dinero en tu bolsillo y de esa forma impulsar nuestra economía. De inmediato pasamos al cuarto tema del debate, que es Vieques y gobierno. Hace la primera pregunta, Celimar Adams. Doctor Rosselló, ha pasado casi 1 año y medio desde la salida de la Marina de Vieques, pero hace más de 5 desde que se supo que eso iba a ocurrir. Sin embargo, todavía la población de la isla municipio espera por la limpieza de los terrenos. La Agencia Federal de Protección Ambiental estudia ahora la posible inclusión del caso de Vieques entre las prioridades del Superfondo, pero tanto los estudios como las labores de limpieza serían realizadas según el uso que se ha determinado para ese terreno, que es una reserva natural, que está muy distante del concepto de desarrollo que los viequenses quisieran. Además, las labores de limpieza estarían, y los estudios de limpieza estarían a cargo de la propia Marina. Así que, ¿qué gestión, si alguna, se puede hacer desde aquí para lograr una verdadera descontaminación de los terrenos? Bueno, me alegra que hayas traído el tema, porque el tiempo nos ha dado la razón. El tiempo ha dictaminado
lo que perdió el pueblo de Vieques y lo que perdió el pueblo de Puerto Rico por la acción festinada del candidato a la gobernación hoy, comisionado residente, y la presente gobernadora. Recordarán ustedes que habíamos llegado a unos acuerdos con el presidente Clinton que incluía la transferencia de los terrenos del lado oeste y del lado oeste, que incluía la limpieza de esos terrenos, excepto por 2.000 cuerdas. Todo eso en ley federal. Hicieron lo indecible para eliminar esos acuerdos. Hicieron lo indecible para que se eliminara la ley federal. Y entonces lo que estamos viendo precisamente es lo que ha perdido el pueblo de Vieques. Además de los fondos para su desarrollo económico y social, 90 millones que se perdieron, se perdió también la garantía de que se traspasaran esas tierras al pueblo de Vieques y al pueblo de Puerto Rico y que se limpiaran por ley federal. Esa ha sido la realidad de estos años, que hemos visto cómo usaron un tema demagógicamente para engañar a los viequenses y engañar a los puertorriqueños. El tiempo nos ha dado la razón. Contesta la primera pregunta sobre el tema Vieques Gobierno, el licenciado Aníbal Acevedo Vilá. La lucha y el bienestar del pueblo de Vieques es un asunto de gente de carne y hueso. Y venir aquí ahora a reclamar protagonismo, victorias políticas, yo creo que es volver a fallar a la gente de Vieques. Aquí hay un héroe, en el caso de Vieques, el pueblo viequense, y su aliado más solidario, el pueblo de Puerto Rico. Dentro de esos dos protagonistas, mucha gente aportó, pero venir hoy aquí a tratar de ganar crédito político por una batalla que estuvo en las manos del pueblo viequense es volver a fallarle a los viequenses. Y no está siendo honesto contigo. Lo que él dice que logró no planteaba ningún traspaso de terreno del área este al pueblo de Puerto Rico, ni tampoco tenía ninguna garantía de limpieza. La realidad es, y en eso la premisa es equivocada, que lo que se está a punto de lograr no es que la Marina decida cómo se limpia. Se ha logrado que la Agencia Ambiental Federal, la EPA, haya respaldado la propuesta de limpiar no solamente Vieques, sino Culebra, que él también se había olvidado. Y sería la EPA la que establecería los parámetros. Lo que pasa es que la Marina tendría que pagar. Yo he dado una batalla en estos 3 años, nos hemos reunido con funcionarios federales de la Marina, de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, pero esta es una lucha, la de la limpieza de Vieques, igual que la original. Tiene que ser una lucha de todos los puertorriqueños y yo me reafirmo en ese compromiso. Contesta esta primera pregunta sobre el tema Vieques Gobierno, el licenciado Rubén Berríos Martínez. Compatriotas, lo que en efecto el doctor Rosselló propuso no era que la Marina se fuera, sino un mecanismo mediante el cual la Marina, a través de una serie de años, podía comprar o intentar comprar la conciencia de los viequenses para que se quedara en Vieques la Marina. Y él sabe eso. En cuanto a este reclamo del licenciado Acevedo Vilá sobre Vieques, me sorprende un poco porque si alguien no sudó en Puerto Rico por Vieques, fue Aníbal Acevedo Vilá, que ni se mojó los pies en Vieques. Y no solamente no se mojó los pies en Vieques, sino como consecuencia de Vieques se van a ir de Roosevelt Road los Estados Unidos y su armada. Entonces dice que no se vayan, por favor. Y cuando entonces dicen que se van a ir, dice pues que traigan la Gestapo, la Homeland Security. Estas dos personas no tienen mucha fuerza moral para hablar de Vieques. Eso es una lucha que la ganó el pueblo de Vieques y el pueblo puertorriqueño con sus aliados. Y hubo 1.400 encarcelados por Vieques. Y Vieques es el gesto más grande de este pueblo al unísono, luego de la invasión de los Estados Unidos. Le devolvió la confianza propia a este país, rompió la impotencia. Y lo que tenemos que hacer en Puerto Rico es repetir a Vieques, dejarnos de estos cantos de sirena, de estas promesas que no se cumplen, porque son rehenes de los grandes intereses y le temen enfrentarse a los Estados Unidos para reclamar derechos nuestros, aún desde hoy en día, sin llegar todavía a la plenitud de la soberanía. Eso es lo que ha traído a Puerto Rico a donde está, y Vieques es el mejor ejemplo. Si echamos para adelante, vamos a lograr otros Vieques en Puerto Rico. El licenciado Aníbal Acevedo Vilá será el primero en contestar esta segunda pregunta sobre el tema de Vieques que le hará Maricelis Rivera del Vocero. Licenciado Acevedo Vilá, 1 año y 4 meses después de la retirada de la Marina de Guerra de territorio viequense,
Es evidente la frustración de que los terrenos permanecen aún en poder de las agencias federales sin poder ser desarrollados y vedados a la gente. Los acuerdos que gestionaron la administración Rosselló y posteriormente la de Sila Calderón obviaron ese anhelo del pueblo. Y usted, como comisionado residente, no logró que el Congreso reformara ese Estado de Derecho. Por otra parte, no hemos escuchado que el licenciado Berríos haya hecho ese reclamo con la vehemencia que tenía en otros tiempos. ¿Qué medidas proponen para que los viequenses vuelvan a pisar sus tierras de Punta Arenas a Salinas, como ellos ansían? Lo más importante para que se pueda volver a disfrutar de esa belleza de esa área es exigir, reclamar, como se está haciendo y como voy a hacer como gobernador, de parte del gobierno federal, de parte de la Marina, una limpieza total de esos terrenos. Es una batalla ardua, pero la estamos dando y la estamos ganando. Ya aceptaron que se incluyera Puerto Rico bajo la ley federal del Superfondo y en este momento hay un proceso precisamente de comentarios públicos para exigir que sea el máximo de limpieza. Lograda ese compromiso de la limpieza, entonces tenemos que comenzar la próxima batalla y como dije en el turno anterior, tiene que ser una batalla unida de todos los viequenses y de todos los puertorriqueños para que esos terrenos lleguen a manos del pueblo de Vieques. Pero sería ilusorio, sería engañarlos decirles, pásame los terrenos ahora sin que hayan descargado su responsabilidad de la limpieza. Y a eso es que yo estoy comprometido y es un compromiso ineludible, un compromiso inquebrantable. Lograr la salida de la Marina, vuelvo y repito, no fue tarea fácil. El licenciado Berríos está de acuerdo conmigo. Es un logro. Los héroes fueron el pueblo viequense y el pueblo puertorriqueño. Se logró la solidaridad de miles y miles de personas. Más de 100 miembros del Congreso firmaron cartas a petición mía para exigir esa salida. Lograr la limpieza y la devolución de los terrenos será también una victoria del pueblo de Puerto Rico. Ofrece su contestación ahora el licenciado Rubén Berríos. Hay un proceso precisamente de comentarios públicos para exigir que sea el máximo de limpieza. Lograda ese compromiso de la limpieza, entonces tenemos que comenzar la próxima batalla. Y como dije en el turno anterior, tiene que ser una batalla unida de todos los viequenses y de todos los puertorriqueños para que esos terrenos lleguen a manos del pueblo de Vieques. Pero sería ilusorio, sería engañarlos decirles, pásame los terrenos ahora sin que hayan descargado su responsabilidad de la limpieza. Y a eso es que yo estoy comprometido y es un compromiso ineludible, un compromiso inquebrantable. Lograr la salida de la Marina, vuelvo y repito, no fue tarea fácil. El licenciado Berríos está de acuerdo conmigo. Es un logro. Los héroes fueron el pueblo viequense y el pueblo puertorriqueño. Se logró la solidaridad de miles y miles de personas. Más de 100 miembros del Congreso firmaron cartas a petición mía para exigir esa salida. Lograr la limpieza y la devolución de los terrenos será también una victoria del pueblo de Puerto Rico. Ofrece su contestación ahora el licenciado Rubén Berríos. Sí, la distinguida periodista recordará que después de las elecciones, luego que el pueblo puertorriqueño votó mayoritariamente por la gobernadora Sila Calderón, aunque no me otorgó a mí el poder de la gobernación, yo volví a entrar a Vieques y sufrí cárcel por la entrada después de las elecciones, porque yo creo en Vieques y en los viequenses. Ahora, en Vieques es otra la lucha. El Partido Independentista tiene un proyecto general y uno local para Vieques, que brega con el problema de la devolución de los terrenos, con la prohibición de construcción a 500 metros de la playa, y esas son propuestas del pueblo viequense y del pueblo puertorriqueño, y además de eso, una creación de un fideicomiso de tierras para que todo ese desarrollo esté en manos de los viequenses. Hoy en día hay que seguir esa lucha y acompañar al pueblo, y el pueblo viequense dictará las pautas. Me alegra mucho que el licenciado Acevedo Vilá en 2 ocasiones haya pretendido abrazarme. Tiene que estar bien desesperado para tratar de abrazarme en este debate. Me recuerda aquellas palabras de Matienzo Cintrón: son capaces algunos en este país de convertir cualquier ideal en un lechón asado y cualquier bandera en una servilleta. Gracias, licenciado Rubén Berríos. Y ahora
El turno es del doctor Pedro Rosselló. Bueno, sin querer convertir esto en una disputa de lechones asados o de papagayos azules y rojos, quiero recordarle al pueblo de Puerto Rico la historia. Los acuerdos que se lograron con el presidente Clinton decían que la Marina se iría en mayo del 2003. Con todo lo que hicieron para destruir los acuerdos, no lograron adelantar un día sobre eso. Los acuerdos decían que se transferían la zona del oeste, que se transfirió durante la administración del presidente Clinton. Los acuerdos decían que eventualmente se iban a transferir también los terrenos del este, excepto por 2.000 cuerdas, y eso fue destruido. Se perdieron también millones de dólares para tratar de engañar al pueblo diciendo que iban a sacar la Marina en 60 días con una teoría de vibroacústica que le costó millones al pueblo de Puerto Rico para resultar un fracaso. Aquí la historia nos dicta claramente qué ocurrió. Fue el engaño más grande que se ha perpetrado contra el pueblo de Vieques y el pueblo de Puerto Rico. Dijeron que iban a hacer unas cosas y hoy no se atreven ni a aceptar el fracaso de sus gestiones, que ha resultado en sufrimiento para los viequenses y en falta de desarrollo para Puerto Rico. La tercera y última pregunta sobre el tema de Vieques Gobierno le corresponde a Rafael Lenín López. Muchos viequenses perciben que tras la salida de la Marina, ustedes utilizaron el asunto como mero balón político, pues han sido quizás contadas con las manos las veces en que ha regresado a la Isla Nena desde entonces, dando a entender que ya no les preocupa el asunto. Más aún, Vieques parece estar en un limbo o en un estancamiento económico, escenario totalmente distinto al que se les pintaba al país previo a la desmilitarización. Propuestas de hacer un puente que los conecte con la Isla Grande es lo más creativo que se les ocurre para desarrollar a Vieques. ¿Qué ideas concretas para sacar a Vieques de su estancamiento económico ustedes tienen? Inicia el licenciado Rubén Berríos. Bueno, esa pregunta obviamente la contesté ya. Le señalé ya al periodista y a todos los puertorriqueños que fue después de las elecciones que yo fui a Vieques a ayudar a los viequenses, no antes de las elecciones. En cuanto a la propuesta del puente, la verdad que me parece algo fantástico, pero yo creo que le hace falta una enmienda, y es que deben poner una isleta en el medio de ese puente para poder pasar el tren, para que el licenciado Aníbal Acevedo Vilá lo conecte con lo que va a ser de Ponce a San Juan. Me parece absurda la propuesta. ¿Cómo es posible? Se le podría comprar a cada viequense un yate grande, y pagarle gasolina por 100 años, y eso costaría menos que el puente. Este es el tipo de propuesta que da ganas de reír. Yo creía que los papagayos le habían molestado nada más que al liderato popular, pero parece que le molestaron al doctor Rosselló también. Igual que le molestó la cita de Matienzo, no es mía. Los que son capaces de convertir cualquier ideal en un lechón asado y cualquier bandera en una servilleta son las personas que se roban las ideas, las palabras, para buscar votos y después dividirse la piñata del presupuesto, mientras le sirven al extranjero y le sirven a los grandes intereses aquí. Lo siento mucho, por lo menos ya tengo una frase para los papagayos, que es de primera. Todavía el doctor Rosselló no me ha dicho la de él para el próximo. Doctor Rosselló, escuchamos su contestación. Francamente no me molesta que me caracterice como un papagayo. Peores cosas me han acusado durante los años pasados. Lo que sí vuelvo a recalcar es que tenemos que ver aquí la diferencia, los contrastes entre lo que hemos hecho cuando hemos tenido la oportunidad, cuando el pueblo nos dio la oportunidad para adelantar todas estas causas de las cuales estamos hablando esta noche. Nosotros tenemos sí algo, a pesar del fracaso de la gestión de esta administración de Sila Calderón y Acevedo Vilá, a pesar del fracaso que ha sufrido el pueblo de Vieques, tenemos una visión de futuro, de esperanza, desarrollando el potencial mayor que tienen las islas municipios de Vieques y Culebra, que es su potencial turístico. Y a esos efectos estamos incluir en unos transportes por cruceros de calado bajo
a esas islas municipios con las Islas Vírgenes. Estamos también haciendo justicia, no creando un puente, no dando yates millonarios y gasolina por 100 años, sino dando transportación gratuita a todo ciudadano bona fide residente en Vieques y Culebras. Esos son ideas y pasos específicos, compromisos que yo asumo contigo, con los viequenses y con los compañeros de Culebra, y tú sabes que el compromiso que yo asumo lo cumplo. Y ahora el licenciado Aníbal Acevedo Vilá con ustedes. Quisiera decirle al licenciado Rubén Berríos dos cosas. Número uno, toda mi vida he podido trabajar con personas de todos los partidos. Lo hice en la Cámara de Representantes, veo ahí en el público a Víctor García San Inocencio y es testigo de eso. Lo he hecho en el Congreso buscando apoyo para Puerto Rico de republicanos y de demócratas, y lo voy a hacer como gobernador, y si creo que hay una idea buena de Rubén, sí, Rubén, la voy a abrazar y te voy a llamar, y conociendo como tú eres, sé que vas a responder. Pero también te quiero aclarar algo. Esta noche en toda la campaña tú has tratado de decir que los dos candidatos, el señor Rosselló y yo, somos iguales. Y tú sabes que eso no es verdad. Tú sabes que él no cree en una asamblea constituyente, que yo creo en una asamblea constituyente. Tú sabes que yo no creo en la privatización, que él cree en la privatización. Y tú sabes, porque fue tema de discusión en la primera ronda, su récord de corrupción en sus 8 años. Así que aquí no hay dos candidatos que son iguales, y esa es la verdad. Yo represento un cambio, yo represento un contraste. Y con los viequenses mi programa de gobierno tiene lo que no tiene ninguno de los dos. Un compromiso claro con el plan de desarrollo que ya se elaboró, con el apoyo de los viequenses para lograr desarrollo económico en Vieques. Y utilizar el enlace entre un puerto de crucero, que es lo que vamos a hacer en Ceiba, y precisamente el desarrollo turístico de Vieques y de Culebra. Y mejorar el servicio de lancha, que no lo mejoró durante los 8 años que fue gobernador. Este turno del cierre de tema de Vieques Gobierno será iniciado por el doctor Pedro Rosselló. Bueno, en algo por fin hemos estado de acuerdo, el candidato del Partido Popular y yo. No somos iguales. En eso estoy 100% de acuerdo. Y hemos visto aquí la continuación de lo que es su naturaleza. Es la mentira. Acaba de decir que no habíamos mejorado los servicios de transportación en Vieques y Culebras, y eso él sabe que es falso, porque obtuvimos las 2 lanchas más grandes, más modernas, que se han adquirido para Vieques en toda la historia. Aquí vemos de nuevo cómo continúa, y yo entiendo por qué, porque es su naturaleza. Es como el alacrán que tiene que picar y tiene que seguir fabricando casos y tiene que seguir mintiendo. Está en su naturaleza, por eso somos diferentes. Yo vine aquí, al principio dije, a discutir contigo ideas que tienen algún interés para ti, porque son interesantes o importantes en tu vida diaria. Continuamente he tenido que desviar mi atención para contestar estos ataques infundados. Pero vuelvo a decir nuevamente, aquí hay periodos contrastantes. Hoy Vieques tiene un aumento en su desempleo desde el 2000. Eso es una realidad, ese es el resultado de la política errada del candidato del Partido Popular y su administración. Reacciona el licenciado Aníbal Acevedo Vilá. Parece que el señor Rosselló se picó. Y si hay una gran diferencia, ahora miren esto, si hay una gran diferencia entre el Rosselló que ustedes vieron cuando corrió en el 92 y en el 96, y el que están viendo hoy, es que ¿dónde están las ideas? Se le fue el turno de desarrollo económico, se le fue el turno de infraestructura, se le ha ido el turno de gobierno y no ha traído ideas nuevas, o es un reciclaje de las viejas, o una recitación de supuestos logros que tuvo. Obviamente, pero todavía no ha contestado las primeras preguntas que le hicieron los periodistas, que le hice yo, que le hizo Rubén y que le estás haciendo tú, sobre su responsabilidad por los actos de corrupción de su gobierno. Yo estoy comprometido con transformar el gobierno de Puerto Rico, con darle a Puerto Rico un gobierno de verdad descentralizado, cercano al ciudadano. No voy a crear más agencias de gobierno, no más burocracia, un gobierno sensible. Y estoy comprometido con no a la privatización. Y te propone
privatizar acueductos y venderte los hospitales y los CDTs otra vez. ¿Tú sabes por qué yo no creo en la privatización? Y te voy a hacer una historia muy personal. Mi hija Gabriela tiene 15 años. Cuando Gabriela fue a nacer, el parto era prematuro. Y en el hospital privado, y el doctor privado que me la atendió hace 15 años atrás, me dijo que solamente se salvaba si mi esposa Piti iba a dar a luz al centro médico. Yo creo en Puerto Rico y por eso le digo no a la privatización. Cierra el tema de Vieques Gobierno el licenciado Rubén Berríos Martínez. Sí, parece que estos papagayos han pegado bien en el país, porque ha habido muchas referencias. Yo obviamente no es personal el ataque, es que repiten continuamente promesas que nunca se cumplen, como yo les dije al inicio. En cuanto a que son iguales, mire, siento defraudar al licenciado Acevedo Vilá. Ambos se oponen a que el español sea el idioma oficial de Puerto Rico. Ambos se oponen al reclutamiento militar de la juventud puertorriqueña en las escuelas superiores. Ambos se oponen a que se apruebe una resolución en el Senado y la Cámara solicitando del presidente norteamericano que se devuelvan a los puertorriqueños de Irak, que 20 de ellos han muerto. Obviamente en otras cosas no se parecen. Vamos por ejemplo, en la cuestión de la corrupción, obviamente el gobierno del doctor Rosselló fue tan corrupto que todavía no ha logrado dar una explicación aquí y él es responsable de eso. Pero, por ejemplo, el Roosevelt Road, increíblemente, se portó mejor el doctor Rosselló que Aníbal Acevedo Vilá, porque el doctor Rosselló por lo menos dijo pues que se vayan y Aníbal Acevedo Vilá no, que se queden. Yo quiero que los militares se queden en Puerto Rico. O sea que en casi todo lo importante son iguales y en las otras cosas van a ellas, porque unos son más malos y otros menos malos dependiendo del caso. Y eso lo sabe el pueblo puertorriqueño. Y por eso es que han pegado tanto los anuncios que le dice al pueblo puertorriqueño la verdad. Si seguimos votando por lo mismo, vamos a tener lo mismo, ya sea de parte de los azules o de los colorados. Muchas gracias, licenciado Rubén Berríos Martínez. Por primera vez en la historia de los debates de los candidatos a la gobernación, se le ha permitido a los ciudadanos hacerle preguntas directamente a los candidatos. Visitamos varios pueblos de la isla y al azar entrevistamos a los ciudadanos que se escogieron en torno a las primeras, se les preguntó, debo decir, sobre los primeros 3 temas de este debate. El primer tema lo es la corrupción y vamos a escuchar esa primera pregunta. La juventud puertorriqueña no tiene apatía al proceso electoral porque piensa que los políticos en el gobierno todos llegan a robar. A los 3 candidatos a la gobernación, ¿con qué ofertas piensan atraer la participación de la juventud puertorriqueña en el proceso político electoral? El primero en contestar en este turno lo es el licenciado Aníbal Acevedo Vilá. Excelente pregunta de Alejandro, creo que era su nombre. Yo, en ese sentido, primero represento una nueva generación y voy a traer un nuevo equipo a Puerto Rico, de todas las edades, pero le voy a abrir las puertas precisamente a la generación joven que está lista para construir, sí, ese Puerto Rico de primera. Pero para eso no podemos tener actitudes de país de tercer mundo en la lucha contra la corrupción. Y uno predica con su ejemplo y con su voluntad. Es más, Alejandro, yo tengo aquí una carta que le envió el señor Rosselló en papel oficial de gobernador al entonces secretario de Educación Víctor Fajardo, enviada como secretario de Educación a su dirección oficial, dándole las gracias por lo que hizo por él en la campaña del 96, con una nota a puño y letra, la pueden ver ahora mismo en mi página de internet, dándole las gracias por lo que hizo por él, secretario de Educación, en un papel oficial, por la campaña del 96. Y ahora todos sabemos qué fue lo que hizo Víctor Fajardo por él en la campaña del 96. Por eso es que está preso. Precisamente por lo que hizo en la campaña del 96, es que está preso con actitudes, con estilo, con personas que representan eso. Definitivamente la juventud puertorriqueña no se sentiría motivada. Voy más allá. La capacidad de reclutar nuevo talento para hacer un nuevo equipo para gobernar a Puerto Rico depende también del historial que uno tenga. Vamos a escuchar ahora la respuesta del licenciado Rubén Berríos Martínez a esta pregunta, que no necesariamente es sobre corrupción. ¿Con qué
ofertas piensan atraer la participación de la juventud puertorriqueña en el proceso político electoral? Bueno, mire, contrario a otras personas que se dedican a hacer ofertas por sectores, como si fuera una lista de colmado, tanto de tanto y tanto de tanto, el Partido Independentista presenta ofertas serias que en este caso en particular que voy a hablarles, afectan particularmente a la juventud, pero a todo el pueblo puertorriqueño. La creación de empleos para los jóvenes para que no se tengan que ir del país es de lo más importante que tiene la juventud que considerar antes de hacer el voto, de llevar a cabo su ejercicio del voto en las elecciones. Déjeme decirle que si en Puerto Rico siguiéramos el plan maestro de incentivos que yo le propuse, en vez de perder 32.000 empleos en los últimos 10 años en el ramo de la manufactura, podríamos crear miles y miles de empleos. Pero para eso hay que reclamar para Puerto Rico unos poderes que no tiene ahora, como la ley de cabotaje, que se puede hacer desde la perspectiva del gobierno de hoy en día. Y hay que enmendar la ley de contribuciones sobre ingresos para sacar los fondos de los que tienen en exceso, para promover la creación de empleo en Puerto Rico y darle incentivos a industria a través de la sección 901. Eso se puede hacer ahora para la juventud, pero no se hace para la juventud ahora. Y se creen que hablando de una nueva generación, la juventud va a votar por ello. Aquí sabemos lo que significa votar por ello, más de lo mismo. El doctor Pedro Rosselló nos ofrece ahora su posición en torno a este tema. El joven nos indica que hay desconfianza en los políticos, y yo entiendo por qué es eso. Y que por eso no hay participación. Nos está diciendo precisamente qué es lo que tenemos que hacer para aumentar esa participación de nuestra juventud. Es tener confianza en nuestra juventud. Esa confianza no se crea, como hemos visto aquí esta noche en múltiples ocasiones, simplemente fabricando casos, simplemente insinuando, simplemente haciendo alegaciones falsas. La juventud se va a entrar en el proceso político cuando entiendan que es un proceso que les permite oportunidades. Por eso hemos dado oportunidades a nuestros jóvenes, por eso reconocemos su capacidad, por eso sabemos, por ejemplo, que hay nuevos medios de comunicación como es el Internet. Por eso le dimos esa encomienda a nuestros jóvenes para que crearan la primera estación de televisión en el mundo que fuera 24 horas produciendo las actividades de un partido político, que ahora está siendo copiada en el estado de Massachusetts. Esa es la manera que nosotros podemos enviarle un mensaje a la juventud, primero, para que entienda que reconocemos sus capacidades y que tenemos la confianza de darle cosas para hacer ahora, no simplemente decir que somos una nueva generación o que los vamos a atender como nuestro futuro. Ahora es que hay que demostrar esa confianza. La segunda pregunta de la gente es sobre infraestructura. Vamos a ver. Yo quisiera saber, en términos de la infraestructura deportiva para personas discapacitadas o para nuestra población especial, si es posible que se le diera atención a las áreas del centro de la isla, fuera de la capital, porque entiendo que se le está dando más énfasis a las instalaciones deportivas y especialmente para las personas impedidas dentro de la capital. Pero estoy notando a base del trabajo que hago en el programa Olimpiadas Especiales que a nivel isla no se le está dando la importancia que tienen estas instalaciones deportivas. Licenciado Rubén Berríos. Bueno, es interesante que el distinguido compatriota haga una pregunta sobre un asunto en donde se acaba de aprobar una ley por iniciativa. Ahora está siendo copiada en el estado de Massachusetts. Esa es la manera que nosotros podemos enviarle un mensaje a la juventud, primero, para que entienda que reconocemos sus capacidades y que tenemos la confianza de darle cosas para hacer ahora, no simplemente decir que somos una nueva generación o que los vamos a atender como nuestro futuro. Ahora es que hay que demostrar esa confianza. La segunda pregunta de la gente es sobre infraestructura. Vamos a ver. Yo quisiera saber, en términos de la infraestructura deportiva para personas discapacitadas o para nuestra población especial, si es posible que se le diera atención a las áreas del centro de la isla,
fuera de la capital, porque entiendo que se le está dando más énfasis a las instalaciones deportivas y especialmente para las personas impedidas dentro de la capital. Pero estoy notando a base del trabajo que hago en el programa Olimpiadas Especiales, que a nivel isla no se le está dando la importancia que tienen estas instalaciones deportivas. Licenciado Rubén Berríos. Bueno, es interesante que el distinguido compatriota haga una pregunta sobre un asunto en donde se acaba de aprobar una ley por iniciativa del representante Víctor García San Inocencio, se acaba de firmar hace apenas 2 semanas, que es la Carta de Derechos del Impedido. Una ley que, según el propio procurador, es lo de más avanzada que se ha hecho en Puerto Rico en los últimos 20 años. Y en esa Carta de Derechos, uno de los derechos que va a obtener el impedido, que dicho sea de paso, en Puerto Rico son 1/4 de la población, es decir, 900.000 personas en esa categoría de una forma u otra. Después de esa ley que se aprobó a iniciativas del Partido Independentista, cada una de las agencias y departamentos en Puerto Rico tienen que poner como prioritario el desarrollo de programas que ayuden a los impedidos en Puerto Rico. Y eso lo tendrá que hacer también el Departamento de Recreación y Deportes, para contestar específicamente su pregunta. Y eso incluye prioritariamente asignar fondos del presupuesto de esa agencia a los impedidos. Además de esa ley, se aprobó otra mediante el cual se obliga prácticamente a las agencias administrativas, al interpretar una ley relacionada con los impedidos, también a iniciativa del Partido Independentista, a interpretarla liberalmente siempre a favor de los impedidos. Doctor Rosselló. Yo creo que el deporte es instrumento esencial en la salud y en la educación de nuestro pueblo. Y es un instrumento sin comparación para nuestros hermanos y hermanas que están discapacitados. El compañero que hace la pregunta obviamente enfoca en algo que tenemos que hacer. Yo he vivido con el deporte toda mi vida. Yo he tenido la oportunidad de ver a esos ciudadanos discapacitados y he podido competir contra ellos. Por ejemplo, en tenis, en silla de ruedas. He encontrado cuáles son los beneficios de esa actividad. Lo he visto en discapacitados que están envueltos en el deporte del ecuestre. Lo hemos visto en muchos deportes. Así es que nuestro compromiso con esos hermanos y hermanas discapacitados están en precisamente que podamos ampliar esas oportunidades. Un instrumento para eso es nuestra propuesta de que logremos acuerdos con los municipios. Esta es una actividad esencialmente local. Esto es una actividad que se tiene que desarrollar a través de los 78 municipios, en nuestros parques, en nuestras facilidades recreativas. Así es que no es solamente hablar en términos generales de legislación. Aquí lo que tenemos que hacer es actuar para crear esas facilidades y esas oportunidades para el deporte, para nuestros hermanos discapacitados. El turno ahora es del licenciado Acevedo Vila. Muy buena pregunta de Jorge Luis. Y para mí refleja 3 áreas vitales que están contenidas en mi programa de gobierno. Número 1, un compromiso con la población que tiene impedimentos. Número 2, un compromiso con la descentralización, porque ninguno de los dos lo mencionó. Y número 3, un compromiso con el deporte. No hay la más mínima duda que esta es una población en la cual el resto de la sociedad, todos los gobiernos, toda la sociedad todavía no ha cumplido su deuda. Y en ese Puerto Rico de primera, esa población puertorriqueña tiene que tener las mejores oportunidades. Y él habló específicamente de facilidades recreativas fuera de San Juan. Yo creo en un gobierno descentralizado. Yo creo en la realización de obras de infraestructura de deporte fuera de San Juan y de las áreas metropolitanas. Hay que hacerlas aquí, pero también hay que llevarlas a los campos, a los pueblos lejos de San Juan. Esa es mi visión. Y tercero, tengo un compromiso claro e inequívoco con el deporte. Como cuestión de hecho, mi programa de gobierno, y no lo tiene lamentablemente el del señor Rosselló, tiene un compromiso con los Juegos Centroamericanos en Mayagüez. Se lo pidió el alcalde, se lo pidió la ciudadanía de Mayagüez,
no lo ha querido hacer con los Juegos Centroamericanos, con construir las obras de infraestructura en Mayagüez, el Parque Centroamericano, la Villa Olímpica, para que en el 2010 podamos tener exitosamente esos Juegos y desde ya establecer un programa que hemos llamado Delegación 2010 para preparar esos atletas que nos van a hacer sentir orgullosos. La tercera pregunta del pueblo es sobre el asunto de la economía. Vamos a escuchar la contestación primero del doctor Rosselló, luego del licenciado Acevedo Vilá y del licenciado Rubén Berríos, pero antes vamos a ver y a escuchar la pregunta. ¿Qué tipo de propuesta seria tienen para sacar del estancamiento económico a los pequeños comerciantes de Puerto Rico que no pueden competir diariamente con los pulpos económicos? No hay duda de que el comercio es la espina dorsal de nuestra economía. El comercio y los servicios es lo que más empleos producen aquí en Puerto Rico. Nuestra visión es que podamos ayudar a ese comerciante de varias maneras. Uno es dando incentivos, dando la mano para que se pueda tecnificar, para que pueda entrar en esa nueva tecnología que le permite ser más efectivo y más eficiente. Segundo, buscar una nueva metodología, por ejemplo, cooperativas de mercadeo, cooperativas de compra, para que los pequeños comercios puedan aunarse y puedan entonces competir con las grandes empresas de tú a tú. También estamos proponiendo en nuestra plataforma que se creen en todos los cascos urbanos unos centros de gestión única para agilizar, sí, para poner en fast track todos esos permisos que son la carga que llevan de día a día los pequeños comerciantes en Puerto Rico. Nosotros estamos comprometidos con que ese sector, con ese pequeño empresario que pueda tener los instrumentos para desarrollar al máximo lo que es esa actividad económica que hoy por hoy crea más empleos que ningún otro sector en Puerto Rico. Contesta sobre el tema de la economía el licenciado Acevedo Vilá. Osvaldo, excelente pregunta y va al eje de mi propuesta de desarrollo económico. En el Congreso pertenezco a la Comisión de Pequeños Negocios, Small Business. En la economía americana, el 75% de los nuevos empleos no los generan las multinacionales ni los grandes shopping centers. El 75% de los empleos en Estados Unidos los genera el pequeño y mediano empresario y comerciante. Y en el Puerto Rico de primera, que tú y yo vamos a construir, eso es lo que vamos a hacer en Puerto Rico. Mi programa de gobierno, que como dije se llama Apoyo al de Aquí precisamente, dispone que establezcamos un nuevo fondo de capital de riesgo, la llave para tu negocio, donde el gobierno va a apoyar 1,000 nuevas empresas para que comiencen a desarrollarse. Como dije anteriormente, vamos a aumentar las compras. Yo voy a exigir que un % fijo de lo que compre el gobierno tenga que ser para empresas nativas. Voy a continuar promoviendo que el gobierno federal compre más productos de empresas nativas. Además de eso, aquí hay que transformarnos hacia la exportación. Los otros días en una tertulia con indecisos, conocí a la famosa Carla Sweet. Carla, la que empezó el negocio ese de los pequeños postres dulces de Puerto Rico. Comenzó en su casa. Ya está exportando a Estados Unidos. Ya tiene una pequeña fábrica. Ya tiene 50 empleos. Y lo que me dijo a mí es, ayúdeme a exportar más. Ayúdeme a ser competitivo. De eso se trata el Puerto Rico de primera que tú y yo vamos a construir. Escuchamos ahora al licenciado Rubén Berríos. Compatriota, los primeros votantes, los que van a votar por primera vez, no han tenido que sufrir esta hemorragia de promesas, como los votantes ya más mayores, que oyen cada 4 años promesas y más promesas y más promesas. Y aquí ustedes han escuchado innumerables promesas. ¿Por qué ninguno de ellos se atreve a poner una moratoria a la construcción de centros comerciales de estos que no solamente acaban con el ambiente, sino que desplazan a los comerciantes puertorriqueños? Porque ellos se deben a los grandes intereses económicos, a los Walmart y compañía. Y por eso le niegan a sus empleados los derechos mínimos sobre los que preguntaba una periodista hace poco. ¿Por qué no lo hacen?
se pasan hablando de que van a comprarle los puertorriqueños. Mire, al Tribunal Federal de Puerto Rico acaba el juez, uno de los jueces federales, de determinar que esa ley de compra del gobierno de Puerto Rico, mediante el cual se le compra 1% a los puertorriqueños obligados, es inconstitucional. Pero no se atreven a reclamar que aquí mandemos en Puerto Rico en esa parte del poder para Puerto Rico, para proteger lo nuestro, no se atreven a hacerlo. Es que le tiemblan las rodillas cada vez que se enfrentan a un gran interés, como yo dije, o cada vez que se enfrentan a la contradicción con Estados Unidos. Por eso le temblaron las rodillas a Ambros en Vieques y le tiemblan las rodillas a ellos cuando tienen que defender al consumidor puertorriqueño o al pequeño comerciante puertorriqueño. Y esa es la verdad. Señoras y señores, los turnos de despedida componen esta última ronda. Inicia la misma el licenciado Aníbal Acevedo Vila. Le quedan 2 minutos al señor Rosselló para contestarte la pregunta que tú creías que finalmente te iba a contestar. ¿Por qué sucedió lo que sucedió en su gobierno? Y hay 2 alternativas, tú lo sabes. O él sabía de lo que hacían sus allegados con el robo de los dineros tuyos, o simplemente es el gobernador más inepto e incompetente de nuestra historia. Tú has visto esta noche quién tiene las ideas. Apoyo al de aquí como motor del desarrollo de nuestra economía, poniendo el capital, el énfasis donde hay que ponerlo, nueva tecnología para desarrollar nuestra economía, más de lo mismo. Tú has visto aquí un compromiso para resolver los problemas de infraestructura que no se han resuelto, de vivienda, de agua, más de lo mismo. Tú has visto un compromiso firme con transformar nuestro gobierno, darte un gobierno descentralizado y con no a la privatización, allá más privatización. En este momento, yo quiero hablarle a esos puertorriqueños que no son de mi partido. A esos puertorriqueños que todavía no han tomado su decisión final. Yo te invito a que veas los contrastes. Hay aquí grandes diferencias. Dale la oportunidad a las nuevas ideas. Dale la oportunidad a los nuevos estilos. Sí, dale la oportunidad a la nueva generación. Los pasos de batón generacional son ineludibles en los pueblos. Pero en esta elección hay algo más que está en juego. En esta elección, hermano puertorriqueño, además de los candidatos, además de los programas de gobierno, está en juego la esencia de Puerto Rico. Está en juego lo que somos, nuestros valores. Tú no tienes que escoger entre gobierno efectivo y gobierno honesto. Progreso con dignidad. El Puerto Rico de primera nos espera. Tú y yo estamos listos. Escuchamos en su turno de despedida al licenciado Rubén Berríos. Compatriota, cuando el doctor Rosselló fue capitán del barco, y ese barco encalló, y los piratas de dentro y de afuera lo saquearon, ustedes saben lo que pasó en Puerto Rico. Él no ha explicado qué fue lo que pasó y por lo tanto tiene que cargar con la responsabilidad. Por otro lado, tenemos a un aspirante a capitán que no sabe hacia dónde llevar el barco y que puede encallar en la primera roca, porque por un lado nos habla de puertorriqueñidad y por otro lado está en contra de que el español sea el idioma oficial de Puerto Rico. Por un lado nos habla de paz, pero está a favor de que se enseñe militarismo en las escuelas y no permite que su partido apruebe una resolución demandando que los puertorriqueños regresen de Irak para que no muera uno solo más. Esas 2 alternativas el pueblo las conoce a la saciedad. Ustedes los han oído esta noche, con las mismas promesas. Eso es lo que quiere decir el papagayo, prometer, repetir, repetir. Ustedes han oído los clichés, defender al de aquí, el otro cliché que ahora es el de primera. Todos esos que ustedes conocen. La gente que yo he ido a la casa durante los últimos 8 meses, me dicen muchos de ellos que están sin candidato, porque estos 2 candidatos le quieren hacer creer que tiene que escoger la gente entre uno de ellos 2, pero para todos los efectos prácticos son lo mismo. Y si votamos con lo mismo, vamos a tener lo mismo. Yo lo que le pido a los puertorriqueños es que expurguen su conciencia, se concentren en sí mismos, aspiren a un voto del cual no se tengan que sentir abochornados en el día de mañana. Ustedes me han dicho, está bueno ya, por eso es la consigna nuestra, hay que sacar la cara por Puerto Rico
Y la única forma de sacar la cara es repudiando este bipartidismo que ha traído a Puerto Rico a donde estamos, a este estancamiento y a este malestar social. Hay que darle una lección a ambos en estas elecciones y por eso yo los invito a que me apoyen con su voto. Con su último turno en el debate de esta noche, el doctor Pedro Rosselló. Yo agradezco que el candidato del Partido Popular me conceda 2 minutos para contestar una pregunta que ha estado haciendo por mucho tiempo y que con mucho gusto yo puedo contestar. Yo le concedo 40 días para que conteste la pregunta de su deshonestidad personal, que conteste cómo es posible que haya aceptado cheques de miles de dólares y depositados en su propia cuenta personal. Eso no son sus allegados, eso es él personalmente. Que conteste cómo es posible que haya mentido a propósito y fabricado un caso contra su adversario que está aquí presente en las elecciones del 2000. ¿Cómo es posible que haya fabricado un caso contra su correligionario en las primarias acusándolo de estar envuelto en el narcotráfico? Eso es corrupción personal y le doy 40 días, no 2 minutos, 40 días para que conteste. También para que conteste lo que ha querido obviar en toda esta discusión aquí, de que él es parte de este desastre que ha traído esta administración a Puerto Rico. Ha querido presentarse como si nunca hubiera estado aquí en Puerto Rico en los últimos 4 años. Cuando dijo que él y la gobernadora eran un equipo, ahora no quiere acercarse a la gobernadora. Que diga entonces, que conteste, no solamente su deshonestidad, sino que conteste de su ineptitud, porque el pueblo sabe lo que ha ocurrido aquí en los últimos 4 años. Aquí hay unos contrastes, sí, unos contrastes de quién puede traer la mejor opción para Puerto Rico, ese futuro de esperanza, ese futuro de progreso y también de justicia para nuestra gente. Yo le pido a Dios que me dé la fortaleza y me dé el entendimiento para llevar a Puerto Rico en ese camino de progreso y de justicia. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a Puerto Rico. De esta forma finalizamos este primer debate entre los candidatos a la gobernación. Le deseamos la mejor de las suertes a los 3 y a ustedes, amigos televidentes, los invitamos a que se mantengan en sintonía porque les hemos preparado una cobertura gigante sobre las reacciones a lo dicho aquí esta noche. Lo que está pasando a las afueras de este estudio y un interesante análisis. Quiero antes de despedirnos que le demos un fuerte aplauso a los 3 candidatos. Buenas noches. Tras meses de preparación y casi un año de reclamo por parte del pueblo, finalmente esta noche los candidatos a la gobernación se enfrentaron cara a cara en su primer debate auspiciado por Televicentro.
¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y un saludo a los que nos ven a través de Guapa América en Estados Unidos. Saludos y bienvenidos a esta edición especial de Noticentro 4 a las 10 sobre el primer debate entre los candidatos a la gobernación. Amigos, vamos a iniciar nuestra amplia cobertura. Esa incluye visuales del supercóptero, transmisiones en vivo desde las 3 manifestaciones, el análisis de Juan Manuel García Pasaracua y un panel de líderes de los 3 partidos con un resumen de los puntos más importantes del debate. Laisa. Así es, Guillermo José. Entre los puntos sobresalientes estuvieron los temas de corrupción, ambiente, infraestructura y economía. Veamos los momentos más importantes de esta nuestra noticia de primera plana. El Teatro Luis Vigoró fue el escenario. Presentados los candidatos Rubén Berríos Martínez, Pedro Rosselló González y Aníbal Acevedo Vilá, estos se saludaron cordialmente para dar inicio al tan esperado primer debate. El problema de los compañeros no es que tengan ideas buenas o ideas malas. El problema es su ausencia de credibilidad. Durante la incumbencia del doctor Rosselló, en Puerto Rico la corrupción fue como una plaga. El doctor Rosselló no le ha presentado a este país una explicación satisfactoria sobre esa corrupción. Y esta noche tiene la oportunidad de hacerlo. Yo lo emplazo a que lo haga. En 40 días tomarás una decisión. En 40 días Puerto Rico se va a transformar. 40 días que fue lo que tomó para la transformación de Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí. Yo vengo aquí a hablar de las cosas que son importantes para ti. Hace 4 años te sentías engañado, defraudado, decepcionado. Por eso pediste un cambio. Y en este momento, aunque sabes que tienes gobierno honesto, no te sientes satisfecho. Tú no quieres más de lo mismo. La corrupción fue el primer tema de discusión y el doctor Rosselló el primero en contestar. Yo he aprendido de las lecciones del pasado. Yo he estudiado ese problema y traigo un plan específico. Y aquí tú sabes que hay solo 2 alternativas. O él sabía lo que estaban haciendo los más de 40 allegados de él que hoy están convictos o acusados, o estamos ante el gobernador más inepto de nuestra historia. Señor Rosselló, o usted sabía o usted fue un inepto. Dígale al país. Y si el doctor Rosselló no encuentra una explicación satisfactoria durante lo que resta de este debate, él tiene la responsabilidad política ante este pueblo por lo acontecido. Es imposible que me quede callado ante lo que yo sé que es la única estrategia que tiene el candidato del Partido Popular. No puede hablar de sus obras, no puede hablar de lo que ha hecho. De hecho, en los últimos 3 meses ha estado ausente de su trabajo que tú, el pueblo de Puerto Rico, lo elegiste para hacer. De nuevo, sé, porque está en su naturaleza, es como el alacrán, está en su naturaleza picar. Y por eso es que está en su naturaleza fabricar casos. Por eso es que está en su naturaleza mentir. Si el señor Rosselló hubiera defendido los fondos tuyos, los de educación, los de vivienda, los que se robaron sus allegados, si los hubiera defendido con la misma voluntad, como gato boca arriba, que ha defendido su pensión Cadillac ilegal, no te hubieran robado ni un centavo. Esa es la verdad. Otro de los temas discutidos ampliamente fue el de ambiente e infraestructura, donde se abundó sobre el desarrollo, el reciclaje y la repoblación de los cascos urbanos. Los gobiernos del Partido Popular y PNP le han dedicado 1% o menos del presupuesto general de Puerto Rico al ambiente. Y lo que ha habido es una siembra de cemento como... Primera cosa que haré cuando llegue a Fortaleza es llamarlo para reunirnos y discutir algunas de las buenas ideas que tiene en su programa de gobierno en el área ambiental. Yo propongo que sí, que nos pongamos a trabajar. Yo propongo que no tengamos que seguir haciendo lo que se hace ahora, paralizando a nuestra economía, paralizando a nuestro pueblo. Señor Rosselló ha mencionado a Sila en 2 turnos. No sé si es que no se ha dado cuenta que Sila no está en la papeleta. Si tiene una obsesión con Sila y si hubiera preferido debatir con Sila, se le pasó el tiempo. Eso fue hace 4 años atrás, cuando usted no se atrevió a correr en contra de ella. La realidad es que si ella no llega a salir de su aspiración a ser candidata, el candidato actual del Partido Popular tampoco estuviera en la papeleta. Los que lo conocen bien
tomaron la decisión y solamente por carambola. Tenemos hoy un candidato del Partido Popular que está aquí presente. Este pueblo se merece algo mejor que este tipo de debate que ustedes han escuchado esta noche. Hay que respetar más a nuestro pueblo. ¿Vamos? Bien, amigos, ¿cuál ha sido la reacción de los candidatos a la gobernación tras este primer debate auspiciado por Televicentro? Para saber la respuesta, vamos en directo al estudio Luis Figueroa. Allá está Rafael Lenín López, quien nos amplía en directo. Lenín. Bueno, buenas noches, Guillermo José. Vamos a ver en este momento, el doctor Rosselló está partiendo del estudio Luis Figueroa y está hablando con el doctor Carlos Pesquera y algunos medios de comunicación que están dialogando con él en el idioma inglés, pero vamos a ver si nos podemos acercar aquí a donde el doctor Pedro Rosselló en vivo por Televicentro para obtener su reacción al debate de esta noche. No results that they can give or show the people of Puerto Rico. All of us were given the trust of the people of Puerto Rico to do something positive, something beneficial for the people. And I think the trajectory is very clear in the difference of what we have done and the capacity or the lack of capacity that on the one case is shown dramatically in the last 4 years in the case of the candidate from the Popular Democratic Party, and also in the case of Rubén Berríos, who essentially has been a non-participant in bringing any sort of benefit for Puerto Rico. Governor, did you reach the undecided voter tonight, do you believe? I think I reached the whole population of Puerto Rico. That's my message goes towards them. ¿Está satisfecho con el desarrollo del debate? ¿Siente que contestó las preguntas que se le hicieron? Absolutamente, me siento satisfecho. Creo que aquí se demostró la gran diferencia, el gran contraste que hay entre los candidatos. Se demostró la falta de capacidad del candidato del Partido Popular, que vino aquí a presentarse como si no tuviera nada que ver con el desastre que ha ocurrido en Puerto Rico en todos los sectores de nuestra sociedad en los últimos 4 años. Así es que yo me siento satisfecho, me siento fortalecido de este debate y me siento más confiado que nunca que en 40 días el pueblo de Puerto Rico nos dará nuevamente su aval y nos dará la confianza para redirigir a Puerto Rico una ruta diferente de progreso y de justicia real. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver si nos podemos acercar al candidato popular a la gobernación, Aníbal Acevedo Vilá. Estamos en directo. Licenciado Acevedo Vilá, estamos en directo de nuevo. ¿Satisfecho con el desarrollo del debate? ¿Siente que contestó las preguntas, que logró atacar efectivamente a su oponente? Extremadamente satisfecho. Yo creo que el país hoy vio los contrastes. Yo presenté mis visiones de futuro, las nuevas ideas. Yo creo que, y hago una pregunta retórica, el país se debe estar preguntando qué nueva idea trajo el señor Rosselló en el día de hoy. Como dije a mitad del debate, se quedó sin idea. Nosotros presentamos propuestas para desarrollo económico, para resolver los problemas de infraestructura, para modernizar nuestro gobierno. Así que aquí el país vio quién tiene las nuevas ideas. Y por otro lado, hoy era quizás la última oportunidad que el señor Rosselló tenía para contestar la pregunta que se ha estado haciendo el pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo él permitió que más de 40 de sus allegados, las personas que él nombraba, que él supervisaba, hicieran lo que ya está comprobado, convictos, declarados culpables? Y se terminó el debate y no contestó. O él sabía, o fue el gobernador más inepto en nuestra historia. Gracias, licenciado. Licenciado Acevedo Vilá, y vamos a ver qué está diciendo el licenciado Rubén Berríos a la prensa en este momento. Los compromisos de empleo que la gente espera de ellos, mucha gente espera de ellos, los contratos que esperan de ellos, eso hace que tengan un gran número de electores, pero yo creo que después del debate de esta noche, ellos mismos se dieron cuenta y lo trajeron. En planas horas en esta tarde, cientos de seguidores de los 3 partidos políticos se apostaron en las cercanías de Televicentro en apoyo a sus líderes. Estas son escenas que estamos viendo en estos momentos desde el supercóptero de Noticentro 4 frente a las diferentes tarimas instaladas, la del Partido Nuevo Progresista, el Partido Independentista Puertorriqueño y también el Partido Popular Democrático. Por cómo se ve la gente, debemos ya saber que algunos de los líderes ya están llegando, ¿verdad? En este caso, el doctor Pedro Rosselló acercándose a sus seguidores. Igual sucede en este momento, estamos viendo en la calle Obregón la concentración del Partido Independentista Puertorriqueño, que está justo al lado de la del Partido Popular Democrático. Entonces, la avenida Luis Figueroa, justo frente a Televicentro de Puerto Rico, está la concentración del Partido Nuevo Progresista. Son imágenes en vivo captadas por el supercóptero. Como ustedes vieron, los candidatos ya acaban de dar declaraciones a la prensa y ahora se van a dirigir
a las diferentes tarimas de sus partidos para dirigirse a su público que está esperando cuando salgan para escuchar el mensaje de sus candidatos a la gobernación. Nosotros vamos a estar pendientes una vez comiencen estos mensajes para irlos tomando mientras podamos, claro, tomas exclusivas del supercóptero. Que tenemos equipo por allí destacado, equipo de reporteros, y hay que recalcar, Guillermo, que en las afueras, todo este público que estuvo, todos esos seguidores de los partidos estuvieron escuchando y viendo el debate, ya que habían pantallas de gigantes de proyección para beneficio de todos los que estuvieron allí durante estas 2 horas de debate transmitidos por Televicentro de Puerto Rico. Es el área del Partido Popular Democrático, donde está en la calle Ortegón. Ortegón, exactamente. Y toma parte, se podría decir, parte de la ruta que accesa a la avenida Martínez Nadal también. Claro, es en la misma intersección de la avenida San Patricio, del área de San Patricio, en camino hacia la avenida Ortegón, o sea, la calle Ortegón. Bueno, muy bien. Más adelante regresamos con el supercóptero de Noticentro 4, pero ahora vamos a hacer una pausa. La palabra se disasoció completamente de Sila Calderón y dijo: yo no tengo nada que ver con esta mujer y las cosas no pueden seguir como están. Y en tercer lugar, me parece que Pedro Rosselló trató consistentemente desde su primer turno de decir: yo aprendí de lo que me pasó y no va a volver a pasar de nuevo. 3 estrategias que para mí fueron novedosas, porque fíjate, nunca las había visto en debates anteriores. O sea, la de Rubén Berrío de decir estos dos son iguales, la de Pedro Rosselló de decir yo aprendí, y la de Aníbal Acevedo Vilá diciendo yo no soy Sila y yo soy otro. 3 situaciones nuevas. Bueno, mencionaste esta tarde en nuestras entrevistas que los candidatos están buscando atraer ese voto indeciso que está por ahí. ¿Cómo observaste esto? ¿Qué crees que se logró? Bueno, a mí me parece que fue evidentísimo para todo el pueblo de Puerto Rico que Aníbal Acevedo Vilá en 3 ocasiones distintas casi dijo yo soy novio de Joven. O sea, Joven para acá, y Joven está diciendo lo mismo que yo, y Joven, o sea... Lo invitó a Fortaleza, de llegar a Fortaleza. Lo invitó a Fortaleza. Eso era lo primero que haría. Todo, Dios mío, qué cosa más linda. O sea, la búsqueda del elector no afiliado que tendría que votar por Rubén si considera que los otros 2 son iguales, Aníbal trató desesperadamente durante toda la noche de decirle no voten por él porque él es mi amigo y yo lo voy a invitar a Fortaleza, voten por mí. Y esa fue su estrategia para atraer ese voto no afiliado, que repito, como dije al principio, ya es el 22% del electorado, 440.000 electores, que esta noche, sabe Dios lo que decidieron, pero decidieron. Bueno, vamos a continuar hablando con el licenciado Juan Manuel García Pasaracua más adelante, pero ya vemos que están llegando los candidatos a sus tarimas. Vamos a ver con quién vamos en estos momentos. Vamos a pasar a las afueras. Bueno, vamos al Partido Popular Democrático. El Aníbal Acevedo Vilá está llegando ya a la tarima para dirigirse a sus seguidores que esperamos allí al final de este debate, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias a los compañeros de los estudios. Aquí estamos en directo, estamos en medio de la concentración del Partido Popular en los predios de Televicentro de Puerto Rico. Está próximo a arribar aquí a la tarima el candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá. Reina todavía el entusiasmo, una gran cantidad de público, como pueden observar desde nuestra cámara, en el compañero Marco Mercado, el público que está opcionando pantallas especiales en el debate de los candidatos a la gobernación. También entre medio del público hemos encontrado a varios legisladores del Partido Popular que estuvieron también con el público pendiente de lo que estaba ocurriendo. Y mientras vemos la toma de lo que está ocurriendo aquí en la tarima, vamos a hablar con uno de ellos, la gobernación, que en 39 días estará en las urnas del país buscando el voto y la decisión de 2004. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Que con vítores y también con abucheos se mantuvieron atentos durante 2 horas aproximadamente para escuchar el debate de los candidatos a la gobernación. Conmigo se encuentra Tomás Rivera Chats, comisionado electoral del PNP. Bueno, es obvio que usted va a ver a su candidato ganar porque es natural, pero ¿cómo vio el debate quizás en comparación con
con debates de años anteriores? Bueno, el debate permitió una dinámica mucho más flexible, lo que tiene el efecto de que el pueblo puede evaluar de una manera mucho más cómoda las propuestas y la presentación de cada candidato. En ese sentido felicitamos a Noticentro y a todos los auspiciadores porque dieron una oportunidad bien temprano, antes del periodo final de las elecciones, para que los electores vayan evaluando en detalle cada propuesta específica que han hecho los candidatos, por lo menos el candidato del PNP, porque el candidato del Partido Popular se dedicó a atacar y a lanzar insinuaciones sin presentar ninguna propuesta en particular. Bueno, estamos en directo, quizás tengamos unos minutos adicionales. Le doy la asignación a ver si podemos tener una breve reacción de Pedro Rosselló. Vamos a ver si podemos llegar hasta allá, pero antes vamos a agregar con el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hijo, que también ha observado este debate. ¿Qué le ha parecido? Pues mire, yo creo que Pedro lució extraordinariamente bien esta noche. En varias ocasiones logró desarticular o sacar del paso a Aníbal Acevedo Vilá, y eso era bien importante apenas hasta unos 30 y pico días de las elecciones, porque mantiene entonces a Pedro al frente en la imagen que tiene del pueblo. Además pudo en un momento dado establecer claramente que él era persona que cumplía, que era persona que tenía la capacidad de ejecutar, mientras que Aníbal no había presentado récord ninguno. Yo creo que eso fue fundamental en el debate. Bueno, a veces se salían un poco de tema los candidatos, sí, tanto Aníbal, Rubén Berrío. ¿Le pareció eso apropiado? ¿Debieron haberse ceñido más a los temas? Eso es parte de la dinámica en los debates. Siempre va a ocurrir en los debates que los candidatos en un momento dado se salgan del tema porque tienden a contestar lo que el contrincante va diciendo, va planteando. Yo todos los debates que, por lo menos que recuerdo, han sido con la misma tónica. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Están ustedes viendo imágenes en directo de lo que está aconteciendo acá en el lado del PNP. Ahora vamos a regresar a los estudios cuando lo creamos oportuno. Vamos a regresar para acá para llevarles las reacciones del Partido Nuevo Progresista en la plana mayor que se encuentra aquí en la tarima. Ahora regresamos con ustedes a los estudios. Bien, gracias Mardani. Los seguidores del PIB también llegaron a los predios de Televicentro. El debate entre los tres candidatos a la gobernación, como pueden observar en cámara, ondean la bandera. Rubén, gobernador, hay muchísimo entusiasmo. Palabra, lo que pasó aquí, que quedó bien feo ahí al final con el incidente entre Aníbal y Pedro Rosselló. Vamos a ver si tenemos la oportunidad, video, claro. Vamos a comentar a ver si tenemos ese video para que nos repetirlo nuevamente. Vamos a verlo nuevamente con calmita, esa despedida, vamos a ver. Esto fue ya al final. Claro, ahí, y que saluda a los diferentes candidatos, se despide. Ahí Rosselló, Aníbal y Rubén. Claro. Y ellos intercambian. En las narices, en las narices. Ajá. Ok. Entonces... Llegan los otros porque vieron la cosa y dijeron, espérate. Pero manteniendo una sonrisa en su rostro, ambos candidatos. Sí. Lo que se dijeron, pues no sabemos a ciencia cierta, pero sí podemos interpretar tal vez el movimiento de sus manos. Sí, yo creo que mañana vamos a ver la fotografía en todos los periódicos del dedo de Pedro Rosselló en las narices de Aníbal Acevedo. Esa va a ser la foto de mañana. ¿Este incidente describe lo que fue el debate? Sí, yo creo que sí. Yo creo que desafortunadamente aquí el único que estuvo a la altura de su candidatura fue el que dijo, como yo dije, mire, aquí nosotros no vinimos a insultarnos, que fue Rubén Berrío. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando con los otros dos, les dijo frente al país, bendito muchachos, aquí nosotros no vinimos a insultarnos. Y ellos siguieron insultándose todo el debate. Bueno. Analizado esto ya, finalmente, la despedida cordial, vamos a unos mensajes, una pausa y regresamos en breve con otro análisis de nuestro panel. Ya regresamos, amigos. No se retiren. Ese 22% del electorado que nunca antes en la historia lo había habido. Esos 440.000 electores. Wow. Tienen que estar esta noche evaluando cuál de tres cosas va a ser la cuestión decisiva para ellos. Primero, si es o no verdad que Aníbal y Rosselló son iguales, tienen que votar por Rubén Berrío. Si es o no verdad que Rosselló o sabía o es un inepto, tienen que votar por Aníbal Acevedo. Y si es o no verdad que en este caso en particular Aníbal Acevedo Vilá es Sila Calderón, tienen que votar por Pedro Rosselló.
Así que los 3 criterios son bien claros esta noche para todos esos amigos 440.000 que se van a acostar ya mismo pensando. Lo único que tienen que decidir es si los dos son iguales, si uno sabía y era inepto, y si el otro es silo o no. Y con eso deciden. Juanma, siempre en los debates se pregunta quién fue el ganador del debate. ¿Quién fue el ganador y quién perdió quizás votos? Fíjate, yo creo a que su juicio, su análisis? En términos de la experiencia retórica y del debate, siempre estos debates los gana Rubén Berríos. El Partido Independentista, sí. Porque Rubén, pero ese triunfo no se reproduce en votos cuando la elección viene. Sin embargo, yo creo que en este momento lo que logró Aníbal Acevedo Vilá fue decir, yo puedo estar parejo aquí con estos dos y yo puedo jugar en esta liga. Y eso fue un éxito para Aníbal Acevedo Vilá. El problema que tuvo fue que al tener ese éxito, Pedro Rosselló inmediatamente dijo, espérate, que aquí no puedo hundir a este, déjame hundirlo con Sila. Y entonces 6 veces distintas menciona Sila, le dijo, el issue no eres tú, el issue es Sila, para motivar a todo el que quiere tumbar a Sila a que vote contra Aníbal, ¿no? Y fue fascinante, fue uno de los más interesantes debates en los que yo he presenciado en mi vida. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Vamos a ver cómo el pueblo ha visto este debate. Varios ciudadanos vieron el debate en una panadería, el antiguo Bilbao, que es muy conocida. El Serena Agosto dialogó con varias personas que se encontraban allí sobre quién para ellos lució mejor en sus ponencias y nos tiene la información. Buenas noches, compañeros, a ustedes y a los amigos televidentes. Yo me encuentro reportando desde un establecimiento ubicado en la avenida Roosevelt, hasta donde han llegado varias personas para presenciar el debate televisivo de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico. Con nosotros, su nombre, por favor. Shelly Figueroa. Shelly Figueroa, ella también estuvo aquí, presenció el debate, tuvo la oportunidad de conocer de primera mano las expresiones de los 3 candidatos a la gobernación. Y vamos a preguntarle lo siguiente, en términos del mensaje de Pedro Rosselló sobre el tema de corrupción, ¿cree usted en el compromiso que hiciera esta noche de que luchará contra este mal social, contra la corrupción, de salir electo gobernador? Bueno, buenas noches, Elsa Arena. Yo puedo creer que sí, él puede tener ahora, puede pensar que puede hacerlo, pero cuando pasó lo de la corrupción, los 47 personas que robaron en su administración, él se fue del país, no nos dijo nada, no le dio